Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios. Vamos a abrir en el primer libro de Samuel, por favor, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, y vamos a leer en el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al versículo 18. El que lo encuentre se puede poner de pie para saber que ya lo encontró. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, todos. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Todos el 18. Y ella dijo: Haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te pido que bendigas lo que acabamos de leer hace unos minutos. Pido que obres a través de tu palabra y te manifiestes, y que te glorifiques, Señor, en nuestra iglesia. Y Padre, enséñanos, háblanos, avívanos. Te lo ruego en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. La serie que estamos estudiando los miércoles se llama Relaciones Familiares. Y esta semana Dios me trajo a estudiar la vida de la familia de Elcana. Vea lo que dice el versículo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Aquí vemos, Elcana era un hombre
piadoso. Dice, aquí la Biblia habla de Elcana y su familia. Dice, era hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Elcana, su nombre significa Dios ha obtenido o Dios ha adquirido, es lo que significa Elcana. Y Elcana tenía una familia. La familia de Elcana, dice la palabra de Dios, que él tenía 2 mujeres. Una familia complicada, ¿verdad, hermanos? ¿A quién le gustaría vivir en casa con 2 mujeres? Sea honesto, ¿te gustaría? ¿Verdad que no? Claro que no. ¿O a qué esposo le gustaría vivir en casa con su esposa, con otro esposo? Obviamente no es una buena situación familiar, no es una situación ideal, es una situación anormal. Sin embargo, esta situación familiar que vemos en la familia de Elcana era algo que se acostumbraba en aquel entonces en las familias orientales, era una costumbre. No era lo que Dios quería para las familias, pero era una costumbre oriental que se practicó y vemos, por ejemplo, en Génesis 16, 1 al 3, le voy a leer, escúchelo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Se acuerdan de la historia, hermanos? Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Fíjese, fue Sarai quien le dijo a Abraham, o le dio a Abraham la idea, llégate a mi sierva. En aquel entonces tenían siervos, siervas, y Sarai, mujer de Abraham, le dijo, pues llégate a mi sierva, y de ella tendré hijos. Vea, la condición de Sarai es que Sarai era estéril, y es muy importante que subraye en su mente, estéril, ella era estéril. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, versículo 3, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y ustedes saben qué pasó familiarmente. ¿Se acuerdan lo que pasó? Familiarmente fue un problema. Agar fue corrida de la casa. El ángel de Jehová le dijo, vuélvete a tu sierva, ponte sumisa bajo sus órdenes. Fue muy difícil. Después tuvo Abraham que correr de su casa a su hijo Ismael, a su mamá Agar, porque era una situación familiar muy complicada. Pero es lo que se acostumbraba. Ver lo que dice Génesis 30, versículos 3 y 4. Esto pasó después. Y dice versículo 3 y 4, y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y daré a luz sobre mis rodillas. Aquí habla de Jacob, yo también tendré hijos de ella. Otra vez la misma costumbre oriental de tener más de una mujer, una esposa. Versículo 4, así le dio Bila a su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Después vemos lo que dice versículo 9 y 10 del mismo texto, Génesis 30, versículo 9 y 10. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, otra sierva, y la dio a Jacob por mujer. Complicado, ¿verdad, hermano? Familias muy, muy complicadas, bastante complicada la situación. La voluntad de Dios, hermanos, es un esposo y una esposa. Es la voluntad de Dios. No poligamia, esa es lo que Dios quiere, tanto para el matrimonio como para los hijos. Ahora, vemos, esta es la familia de la que estamos hablando hoy. El esposo se llamó Elcana, y las esposas se llamaban una Penina. Bueno, vamos a ver el versículo 2. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ana era estéril. Otra vez subraya la palabra estéril. Yo creo que Ana era la esposa original, la primera esposa. Penina vino a esta familia porque Ana no le pudo dar hijos a Elcana, y era muy importante la descendencia en aquel entonces. Y Penina entró a la familia.
Ahora la familia era Elcana, Ana, Penina y los hijos de Penina. Algo complicado. Ana se sentía, hermanos, como añadida, como que no encajaba en esta familia, porque ya tenía Penina sus hijos y Elcana tenía hijos con ella, pero Elcana amaba a Ana. Esta era una familia piadosa, hermanos. Fíjense, una familia piadosa, versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Fíjense las características de esta familia. Era una familia piadosa. Ellos iban a Jerusalén, ellos iban a ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, no en Jerusalén, en Silo, perdón, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y versículo 4, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Entonces llegaban ahí a Silo, Penina con sus hijos, sus hijas, cada uno de sus hijos un sacrificio para Dios. Se los puede imaginar, hermanos, como quien llega aquí a la iglesia y todos traen algo para darle a Dios, una ofrenda a Dios, un corazón agradecido, y todos llegan a la iglesia. Pero el problema es que era una familia de poligamia, una familia donde había dos esposas, una situación muy difícil. Y después dice versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ana era la esposa amada, así como en el caso de Jacob había una esposa amada. Ana era la esposa amada y le daba una parte escogida a Ana. Y allí iba Ana, Penina y sus hijos, sus hijas a Silo a ofrecer a Dios sacrificio. Pero en esta familia, hermanos, había una pena profunda, al menos en Ana. Ana tenía una pena profunda todo el tiempo. Y esta era la pena de Ana. Note lo que dice la palabra de Dios, versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ana era una mujer atribulada, una mujer que estaba entristecida, una mujer que estaba todo el tiempo sintiéndose mal porque no tenía hijos, porque había llegado Penina, no le pudo dar hijos a su esposo Elcana, y se complicó su familia. Y cada año ellos, versículo 7, iban al templo, a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ahora, antes de pasar a la aplicación, estoy dando la introducción del mensaje. Aquí vemos una familia, hermanos. Esta familia es muy interesante porque esta familia está bajo del plan de Dios. El plan de Dios es el tiempo de los jueces. ¿Se recuerdan los jueces, hermanos? Los jueces fueron como 200 años de teocracia, donde Dios reinó sobre Israel y Dios puso jueces a reinar sobre su pueblo. Y tristemente durante el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Fue un tiempo de mucho desorden espiritual, mucha apostasía, y había mucho pecado. Y Dios decidió cambiar de jueces a monarquía. ¿Van conmigo? Dios hizo un cambio de juez a monarquía. El último juez, vemos que fue Samuel. Samuel fue el último juez. Antes de Samuel está Elí. Y Samuel, como el último juez, va a traer la monarquía con Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, con la monarquía. Entonces, esta familia está incrustada, está injertada en este tiempo histórico. Y mire, qué importante, hermano, estaba pensando esta tarde. Las familias son importantes, pero más importante es el plan de Dios. Dios tiene un plan maestro sobre el mundo, sobre
todas las cosas, Dios tiene un programa para la humanidad, y en su plan, en su programa, Dios también tiene familias. Y Dios va a usar a las familias en su plan, en su programa. Aquí vemos que el plan de Dios es el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel son reyes y sacerdotes de Dios que van a predicar, van a mostrar las virtudes de Dios, van a mostrarle al mundo la verdad de Dios, que Dios es real, que Dios existe. Y en Israel hay familias que tienen que hacer eso, pero vemos que las familias en general eran familias que no estaban caminando con Dios, había mucho pecado, cada quien hacía lo que bien le parecía, pero Dios se enfocó en una familia, la familia del Cana. Así, hermanos, Dios hoy en día todavía tiene un plan. El plan de Dios, hermanos, está con la iglesia. ¿Están conmigo? Con la iglesia. Israel, hermanos, ahora está hecho a un lado por el momento. Dios va a volver a traer a Israel a la escena y va a ponerlos en el centro de todo, pero ahorita Israel está en un lado y Dios ha hecho la iglesia con judíos y gentiles del cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, y el plan de Dios está con la iglesia. Igualmente Dios tiene un plan para la iglesia, y el plan de la iglesia, hermanos, es que Dios haga una diferencia en este mundo para que el mundo conozca a Cristo, para que el mundo sepa de Dios y el mundo pueda conocer cómo vivir en este mundo difícil con Cristo en nuestro corazón y con la palabra de Dios como nuestra guía. Ahora, vemos, hermanos, quería mostrarles ese panorama más alto, más grande que la familia del Cana, de Penina y de Ana. Y Dios está pensando en Samuel. Dios está pensando en Samuel. Samuel, que iba a ser el último juez y el que iba a transicionar a la monarquía, ungiendo a Saúl. Pero ¿de dónde iba a nacer? ¿De dónde iba a venir este gran juez? De una familia. Hermano, el mensaje de esta tarde lo he titulado La diferencia que tú puedes hacer en oración por tu familia y por la causa de Cristo. Así titulado el mensaje, la diferencia que tú y yo podemos hacer por tu familia y por la causa de Cristo. Primeramente, hermanos, vamos a ver que Dios permite adversidad en la familia. No siempre Dios la causa, no siempre Dios es el que lo está haciendo, pero Dios lo permite adversidad en la familia. En la familia del Cana había adversidad, había dificultad, y vemos que uno de los personajes principales del libro de Samuel es Ana. Ana, dice la palabra de Dios, que es una mujer. Note lo que dice en el versículo 4, una mujer que estaba afligida, una mujer que era irritada continuamente, entristecida, versículo 6. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 10, con amargura de alma. Era una mujer que estaba amargada en su alma, que tenía tristeza, que estaba continuamente irritada. En su familia había una dificultad muy, muy grande. Quiero preguntarle, hermano, ¿cuál es la dificultad más grande en tu familia? ¿Pudieras en un pedazo de papel escribir cuál es la dificultad más grande en tu familia? ¿Cuál es? Piensa, ¿qué te gustaría que Dios hiciera en tu familia? ¿Cuál es la razón por la que te afliges en tu familia, en tu hogar? ¿Por qué razón lloras, hermana, por las noches? ¿Por qué razón pierdes el sueño, varón? ¿Por qué razón te levantas en la madrugada a orar, a caminar? ¿Qué es lo que te sientes? ¿Por qué te sientes cargado, varón, por tu familia? ¿Qué dificultad estás pasando? Bueno, esta dificultad por la que estás pasando es una oportunidad para que Dios se manifieste como se manifestó en la familia de Elcana. Dios quiere obrar en nuestras familias. Y note, es muy interesante ver, hermanos, que
en las familias donde Dios obra, Dios permite adversidad, Dios permite dificultades. Fíjese, estaba viendo Jueces capítulo 13. Fíjese lo que dice el libro de Jueces, capítulo 13. Y ahí está el ejemplo de otros padres donde hubo adversidad. Jueces 13. En Jueces 13, la Biblia nos habla de un gran hombre de Dios. Se llamó Sansón. Pero note, en el versículo 1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era, ¿qué, hermanos? Estéril, otra vez estéril. Algo difícil en las familias, una adversidad en la familia. La esposa de Manoah era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Aquí vemos que Dios se manifiesta en esta familia con una adversidad grande por ser estéril, de un oprobio en la sociedad por ser estéril, y Dios se manifiesta y le dice: te voy a dar hijos. Pero vea, hermanos, la adversidad, pero quiero que veamos, cuando hay adversidad en nuestras familias, es una oportunidad para orar. Para orar, así como Ana oró. Vea lo que dice versículo 8. Lea conmigo, por favor. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Oró Manoah a Jehová. Oró Manoah a Jehová. Hermanos, las relaciones familiares pueden cambiar en nuestras familias a medida que uno en la familia, un miembro de la familia, se ponga a orar y a buscar al Señor. Amén. Ana fue esa persona. Manoah fue esa persona. Manoah se puso a orar, y note lo que dice. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Note, hermanos, Dios oyó la voz de Manoah. Hermano, Dios oye la oración. Igualmente, si usted va al primer libro de Samuel, puede usted ver que cuando estaba orando Ana, Dios la oyó, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí en el primer libro de Samuel, versículo 17, capítulo 1. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y gloria a Dios, hermanos, sabemos que Dios oyó la oración de Ana. Hermanos, si hay dificultad en la familia, si hay adversidad, si hay cosas que nos afligen, si hay cosas que nos atañen, cosas que nos entristecen, cosas que nos cargan, cosas que nos hacen llorar por la noche. Pero, hermano, la Biblia nos da una solución. Cuando hay problemas familiares, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Fíjese otro ejemplo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Aquí en Lucas, capítulo 1, vemos otra familia. Y esa es la familia de Elizabeth y Zacarías. Ahí en Lucas 1, note lo que dice en el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era, ¿qué, hermanos? Estéril. Otra vez el mismo problema.
¿Sabe de qué habla la esterilidad? La esterilidad habla de un problema que tú y yo no podemos controlar. ¿Quién puede controlar la esterilidad? ¿Quién puede cambiar la esterilidad? Solo Dios, hermanos. Y así en la familia hay problemas que yo no puedo controlar. Yo no decidí, yo no lo escogí, yo no lo pedí, yo no lo busqué, pero ahí está el problema. Fuera de mi control, fuera de mi poder, pero ahí está el problema. Así como la esterilidad. Y así fue este caso de Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos, eran buenas personas, pero había en su corazón aflicción, porque recuerde, en el tiempo bíblico, ser estéril era una vergüenza, era un oprobio, era una burla, porque era un sinónimo de maldición de Dios, aunque no siempre era el caso. Muchas veces Dios lo permitía para manifestarse, como en los casos que he leído. Y note versículo 10: y toda la multitud del pueblo estaba aquí, hermanos, fuera orando a la hora del incienso. Pero más interesante, versículo 13: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, lea conmigo, porque tu oración, ¿qué, hermanos? Ha sido oída. Hello, hermanos, están conmigo. Dios quiere enseñarnos que en las relaciones familiares hay problemas, hay dificultad, hay adversidad. El ejemplo de Ana es un ejemplo claro, una adversidad terrible con Penina, su competencia, su rival. Pero Dios obró, hermanos. Ana oró a Dios y Dios obró. Y sabe que Ana no solamente tuvo un hijo que se llamó Samuel, que fue el último profeta, un gran siervo de Dios, pero después Dios le concedió a Ana más hijos e hijas. Ahí está en la Biblia, lo muestro después. Dios es bueno, hermanos. Dios nos da más de lo que pedimos y entendemos. Dios nos da más, pero a veces nos falta esa decisión de decir, bueno, en mi familia hay dificultad, en mi familia hay adversidad, y creo que esos problemas están más allá de mi control, no los puedo cambiar. A veces nos resignamos, pero Dios dice, ora. Hombres de oración, hermanos. En la Biblia nos enseña de hombres de oración. Por ejemplo, podemos ver cómo hubo hombres de oración. Ya estoy hablando de Ana, que fue una mujer de oración, pero también podemos ver varones que fueron varones de oración. Podemos, por ejemplo, comenzar con el ejemplo de Daniel. Daniel fue un hombre de oración, un hombre que Dios usó por su oración, por su persistencia. Note Daniel capítulo 9, versículo 23. Vaya conmigo a Daniel 9, 23. Daniel 9, 23. Dice la palabra de Dios: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Vea, eres muy amado. Hermano, a veces pensamos, Dios no nos ve, Dios no nos oye, Dios nos interesa, Dios está muy ocupado, Dios no tiene puestos los ojos en nosotros, pero no es así, hermano. Dios se interesa, Dios te ama, Dios está viendo tus necesidades, tus problemas. Dios quiere manifestarte. Así Daniel era muy amado, dice la palabra de Dios, y él oró a Dios que se manifestara con su pueblo Israel, y vemos que Dios le manifestó a Daniel y le dijo: 70 semanas, versículo 24, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y vemos lo que Dios le dice: vendrá el Mesías, Daniel, va a venir el Salvador. Daniel, no vas a estar siempre en esclavitud o en cautiverio, yo voy a manifestarme a tu vida, Daniel. Vemos también el ejemplo, hermanos, de otro varón de Dios en las Escrituras, que fue un hombre de oración, que fue David. Salmo 119, versículo 164. Salmo 119,
versículo 164. Salmo 119, versículo 164. Dice la palabra del Señor: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 62. Note lo que dice la palabra de Dios: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Aquí vemos, no era nada más alabar, pero era orar a Dios. ¿Recuerdan el pasaje del tabernáculo? ¿Cómo orar, hermanos? Comenzamos con acción de gracias y después continuamos con adoración y alabanza. Es parte de la oración, hermanos. David fue un hombre de oración. Pedro, vea conmigo Hechos 3, versículo 1. Pedro fue un hombre de oración. Hechos 3, creo que fue lo que leyó el hermano Eliseo. Pedro, Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos iban a orar. Ellos creían en la oración. No eran hombres tan ocupados que no podían orar. Y aparentemente Pedro tenía tiempos fijos de oración. Por eso es importante el miércoles, hermanos. Es un tiempo fijo de oración. Un tiempo que la iglesia nos congregamos a orar, venimos a pedir unos por otros, interceder unos por otros, vamos al altar del incienso, a elevar incienso, oraciones a Dios por nuestros hermanos, sus necesidades. Y es un tiempo fijo de oración. Y qué importante es tener tiempos fijos de oración, en el closet de oración, para poder ir a Dios y que cambie la esterilidad, que en tu familia sea cualquier problema que tú no puedes cambiar, que tú no puedes solucionar, pero que Dios puede manifestarse. Hay otra cosa, hermanos. A veces pensamos que Dios ya no obra así. Pensamos, bueno, Ana fue la mamá de Samuel. Ana fue una mujer especial, una mujer, y sí lo fue. Pero pensamos, ya Dios no obra así. Y hermanos, cuando tú y yo leemos biografías cristianas, podemos ver que Dios obra no solamente en tiempos bíblicos, pero en tiempos modernos también. Estaba leyendo una biografía de un hombre de Dios que estaba en su casa cuando vio a un monje acercarse a su casa y pedir posada, y le pidió que lo hospedara por la noche. El siervo de Dios le abrió la puerta, lo dejó entrar, y dice esta historia que el monje por la noche no pudo dormir bien porque escuchaba muchos, como gente como murmurando, como hablando en voz baja, y él no pudo dormir muy bien toda la noche. Por la mañana él salió y se fue y se encontró un campesino más adelante y le dijo, pues ¿dónde pasaste la noche? Le dijo, en la casa de aquel señor. Y dice, y le dijo el monje, es que creo que ahí está el diablo, porque se oían muchos ruidos, se oían muchos gente murmurando y susurrando, y yo no sé qué pasa ahí, pero no pude dormir. Dice, esa es la casa de aquel pastor que por las noches ora y le pide a Dios. Y hermano, Dios nos enseña cómo la oración no fue solamente de tiempos bíblicos, pero es actual. Dios sigue obrando. Dios sigue manifestándose. Ahí estoy viendo aquí en mis notas, George Mueller, el padre de los huérfanos, era un hombre de oración. Este hombre de oración oraba por su orferinato y
Y Dios obró múltiples ocasiones y le manifestó múltiples veces lo que Él podía hacer y cómo Él se manifestaba a su vida. Vamos a terminar, vamos al texto otra vez. Primer libro de Samuel, por favor. Vimos primeramente que hay esterilidad, hay dificultades, hay cosas que no podemos controlar, cosas que están más allá de nuestro poder, más allá de nuestra influencia y no podemos cambiar, pero Dios puede cambiar. Vemos que la oración hace la diferencia, pero note otra verdad muy importante. Cuando ves esto en la Biblia, ve lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Versículo 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo, ¿qué, hermanos? Más triste. Fíjense, la oración, hermanos, es una forma de dejar de estar triste en tus problemas familiares. ¿Qué nos puede quitar la tristeza, hermanos? Pensamos, ¿qué me quitará la tristeza? ¿Qué puedo hacer? Hermano, la oración nos quita la tristeza. La oración nos quita la aflicción. Fíjese lo que dice, vea conmigo, no pierda ese pasaje, pero vea lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. La oración nos da paz. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice la Biblia, Filipenses 4:6, dice la palabra del Señor, por nada estéis, ¿qué dice? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué, hermanos? Oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿qué dice, hermanos? En Cristo Jesús. La oración no solamente nos quita la tristeza, pero la oración nos da paz. Y es verdad, hermanos, que la familia nos puede quitar la paz. Los problemas familiares nos quitan la paz. Porque ahí vivimos, ahí moramos, allí está nuestro corazón, allí está lo que más amamos en este mundo, en el hogar. Y podemos fácilmente perder la paz, tener afán y aflicción, pero la solución, hermanos, es la oración. La oración nos da paz, la oración nos quita el afán, la oración guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la oración, hermanos, nos eleva a Dios, la oración nos eleva y nos lleva a la palabra de Dios, hermanos. Como le estaba predicando el día que hablé del templo y cómo la oración es pasar a través del templo, y cuando pasamos por el templo entramos por sus puertas con acción de gracias, después por sus atrios al patio con alabanza, y después seguimos después del atrio, entramos al altar donde confesamos pecado, pero después está el lavacro donde llegamos a la palabra de Dios, y donde está el lugar para lavarse, santificarse. Hermano, qué importante es ir a la oración y tener en tu vida de oración palabra de Dios. No solamente orar y darle a Dios un montón de peticiones, pero orar y llevar tus pensamientos a la palabra de Dios. Fíjese, hermanos, la oración, le voy a dar un ejemplo. En Lamentaciones 3, 22 al 25, cuando el Jeremías estaba afligido y afanado. Lamentaciones 3, 22 al 25.
Aquí la palabra de Dios dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, siempre hay esperanza. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Hermanos, si no fuera por Dios, no habría esperanza. Si no fuera por Dios, no tendríamos a dónde ir. Muchas en familias están sin esperanza. Se divorcian, se separan, se suicidan. Jóvenes se van a las drogas, al alcohol, porque en la familia, mire, hermano, la familia es irreemplazable. Y no importa qué tan mala sea tu relación con tus padres, joven, sea buena o sea mala, te va a afectar. Si es buena, va a ser de bendición, pero si es mala, aún así son tus padres y te va a poder. No importa qué tan buena o mala sea tu relación con tu cónyuge, si es buena, gloria a Dios, pero si es mala, te va a afectar lo más profundo. Y muchos pierden esperanza, no saben a dónde ir, nadie tiene respuestas. Pero dice la palabra de Dios: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Podemos esperar en Dios, podemos ir a Dios, podemos encontrar en Dios misericordia, y Dios nos da otra oportunidad de seguir adelante, porque Dios nunca deja de ser misericordioso. Y eso es parte de la oración, ir a la palabra de Dios, hermanos. Allí encontrar socorro, ayuda, consuelo, fortaleza. Allí encontrar un lugar de descanso, de reposo, un lugar hermano, una isla de bendiciones. Termino con este pasaje. Isaías 26:3 está adelante. Lamentaciones, Ezequiel, Isaías capítulo 26, en el versículo 3. Fíjese lo que dice el Señor. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué, hermanos? En ti ha confiado. Versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, sí hay problemas familiares, hay esterilidad. Figurativamente hablando, hay problemas que no podemos cambiar, hay situaciones que no podemos controlar, más allá de nuestro control. Quisiéramos verlas cambiadas, y sí nos afligen y nos atañen, nos afectan. Pero, hermano, ¿has probado la oración? ¿Has probado la oración eficaz? ¿Has probado la oración intensiva? ¿Has probado la oración como la oración de Ana? Una oración derramando tu corazón a Dios. Una oración como la de Daniel, continua, 3 veces al día. Una oración como la de Pedro, a horas fijas. Una oración como la de los siervos de Dios, buscando al Señor hasta que Dios les concedía ver su gracia y ver su misericordia. La familia, hermanos, es un lugar donde Dios quiere obrar en su plan maestro para manifestarse. Y que fuera, hermanos, Dios puede obrar en nuestros hogares de alguna manera para sacar grandes siervos de Dios como Samuel. Quizá uno, pero Dios puede, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu obra. Gracias, Señor, por la familia de Elcana, de Ana y de Penina y todos sus hijos. Gracias porque esta familia la escogiste para manifestarte. En Ana, como Dios fiel, fuerte y poderoso. En Penina, que conociera que Ana tenía un Dios vivo y verdadero, un Dios real, un Dios que contesta la oración, un Dios que se manifiesta. Señor, en Samuel, el siervo de Dios, que nunca iba a olvidar que su mamá oró por él para que naciera. Y es porque su mamá fue una mujer de fe que él nació y sirvió al Señor. Señor, levanta mamás de oración. Levanta más Susanas Wesleys. Levanta más George Muellers.
Levanta, Señor, más varones y mujeres, papás y mamás de oración. Levanta, Señor, más David Brainers, jovencitos de oración. Señor, que podamos ver una diferencia porque oramos. Señor, porque ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú nos enseñas consolación y misericordia. Nadie más nos puede ayudar, Señor. Solo tú. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración en nuestros hogares. Levanta un espíritu de oración en nuestro corazón. Danos sed de ti, Señor. Ayúdanos a ser como David, de madrugada buscarte, buscar tu rostro, Señor. No darnos por vencidos, no vencernos con la adversidad, pero pelear la buena batalla. Te lo ruego, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, pues.